Bueno, seguimos en Barricada TV, son casi las 8:30 de la noche. Nos acompaña Damián, que es del Movimiento Popular La Dignidad. Viene de la CAMPE, ¿no? Estamos en el 6º día de la CAMPE frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Sí, el 6º día ya arrancó el 5 de mayo, con el intento de empezar a motorizar tras el coletazo reaccionario del indoamericano un sujeto que luche por la vivienda, en el cual, no obstante la problemática central, que es hoy la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, está todo parado, está todo muerto. ¿Qué pasó con el indoamericano? Nosotros estuvimos cubriendo, tenemos algunas imágenes, si está eso preparado. En diciembre del año pasado estuvo Nación presente, estuvo Ciudad presente. Cuando nosotras nos acercamos al parque había un despliegue de funcionarios dando vuelta por el territorio, prometiendo planes de vivienda, etcétera. ¿Qué pasó qué son 120 días del desalojo, supuestamente arreglado, ¿no? Sí, no, en realidad lo que se prometió o lo que se jugó ahí fue lo que se dijo en las cámaras de televisión, el acuerdo político entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, y nada más que eso. Lo real es que también los funcionarios de Nación se acercaron la segunda semana, cuando Gendarmería transformó el indoamericano en un campo de concentración, y la gente, tras una semana de mucha represión institucional y parainstitucional, realmente aceptó la que venía. Y el gobierno nacional se conformó con mandar un asistente social cada un mes de forma tal de reproducirlo en el tiempo, pero realmente la derecha logró frenar un proceso de lucha por la vivienda que implosionó en diciembre. Sí, también por lo que podemos ver en los medios hay un mito de las respuestas que tuvo el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad, quién es el culpable, quién tendría que hacerse cargo. En todo ese contexto seguimos sin respuestas al reclamo habitacional. No, lo que está claro es que la responsabilidad política la tienen los dos gobiernos, eso está más que claro. Hay una relación de poder ahí muy fuerte entre ellos, y lo concreto y lo real es que se cristaliza o se refleja en la inexistencia total de planes de vivienda social, se grafica también en un constante y una reproducción total de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, se grafica en una urbanización realmente muy precaria o muy mínima en la ciudad de Buenos Aires, y que además no responde a la composición actual de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde el sujeto promedio es un inquilino, ya no es el compañero que tomaba el terreno y construía su casa, sino que es el inquilino que paga 800 pesos por una habitación de 2x3. Te quería preguntar eso, ¿no? Porque estuve buscando información y bueno, y en las gacetillas que estuvieron ustedes mandando, 500.000 de personas en la ciudad de Buenos Aires tienen problemas habitacionales. Sí. Es un montón. Bueno, la prueba de eso fue que, aunque con motivos fundamentalmente económicos, que fueron los que motorizaron la toma del parque indoamericano, se tomó todo el sur de la ciudad y parte del conurbano. No es menor. El tema es que tampoco fue acompañado de un proceso de conciencia de los compañeros que permitiese capitalizar políticamente la toma. Hoy día, 1.650 carpas frente al IBC y conseguimos un plan de vivienda impresionante. Claro, bien. Respecto, por ahí, más que nada, a la CAMPE de este momento, ¿cuáles son las propuestas? Por ahí leímos que se hablaba de alquileres sociales, de un 20%, digamos, del ingreso que sea dedicado, digamos, a ese alquiler social. Algunas de esas propuestas, si nos puedes comentar un poco. No, en términos de alquileres, la política es la misma que con respecto a los planes de vivienda. O sea, si hay un compañero que saca 3.000 pesos, que se le descuente el 10% de su sueldo para pagar su vivienda, y el que no recibe nada porque no tiene trabajo, que también tiene derecho a la vivienda. O sea, no pasa por tener o no tener ingreso. Acá no es la búsqueda de reproducir el banco hipotecario, sino que lo que se trata es de realmente la proliferación de planes sociales. Fundamentalmente, igual más allá del pliego de reivindicaciones de la CAMPE del IBC, o frente al IBC mejor dicho, lo que estaba en cuestión centralmente es la necesidad de instalar un sujeto político que empiece a intervenir, a disputar y a tensar en función de la problemática de vivienda que hoy no existe. De ahí en que en los comunicados se ha llamado a todas las organizaciones, de ahí en que se ha llamado a todas las cooperativas de vivienda que conocemos y que están todas invitadas. De hecho, varias se acercan al IBC por reclamos puntuales y rebotan automáticamente a la CAMPE ante la inexistencia de respuestas de parte de Abud y compañía. Entonces, lo que se trata de esto es no sectarizar, no dividir, sino empezar a instalar como izquierda un sujeto que luche por la vivienda.
Sí, quería, digamos, pregunta y comentario, ¿no? O sea, por un lado, aparece subejecutado el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad y sobreejecutado, o sea, en cuanto a presupuesto, es decir, cantidad de dinero que el gobierno de la ciudad destina a estos sectores, para la construcción, digamos, de emprendimientos inmobiliarios de lujo, o no, digamos, por ese lado. Sin embargo, el presupuesto para el Instituto de Vivienda, digamos, por abajo de lo que debería, digamos, tener. Pero al mismo tiempo, la ley de emergencia habitacional vetada por el gobierno de Macri y la ley 341, que es la que permitía que subsidios sean entregados a las cooperativas de vivienda para la construcción y compra de terrenos, también esté, digamos, absolutamente parada, porque no se están generando ahora, digamos, está frenado, digamos, toda la posibilidad de construcción. Sí, ¿cómo lo evalúan ustedes? Digo, porque también viene el año electoral, o sea, evidentemente es un sector social que a Macri no le interesa lo más mínimo. No, lo que es evidente, en función puramente del macrismo, es que desde el 2007 la ley 341 no se activó en lo más mínimo. Desde el 2007, o sea que ya son 4 años que está durmiendo en un cajón. La vivienda no recibió ninguna clase de financiamiento gubernamental, ninguna clase. Ahora, eso se instala en todo lo que hace la problemática de vivienda. El IBC no solamente no instala planes sociales, liberaliza el valor de los alquileres, no hace nada por solucionar la problemática de vivienda y además desaloja. Digo, la cifra de compañeros y compañeras que viven en situación calle es dramática. Entonces lo que hay que hacer ahora es, la caracterización que hacemos nosotros junto con otras organizaciones, es la de instalar un sujeto político que nuclee las diferentes demandas sectoriales de la vivienda. De desalojos, de planes de vivienda, de urbanización, etc. Bien, por ahí hablando fuera del aire, me comentabas el tema de las posibles respuestas que daba el gobierno, que la verdad que me causaron gracia cuando me comentabas, es ridículo esto de decir, a cambio después del proceso del indoamericano, a cambio les damos pasajes para que se vuelvan a sus países. O sea, ese es el mensaje. También una derecha súper racista. Eso por un lado, darle los materiales para una construcción de una casa, como si cualquiera podría acceder a ese tipo de cosas, es ridículo. Sí, no, desconoce primero las caracterizaciones sociales que existen hoy en las villas porteñas. Digo, como decíamos antes, hoy la mayoría de los compañeros en las villas alquilan, con lo cual ni siquiera son dueños, o sea, no es que van a construir un primer piso con los materiales. El gobierno nacional no hizo absolutamente... O sea, el gobierno nacional hizo porque reprimió, mató, rompió el transformador de luz de la Villa 20 y reprimió casa por casa. Después corrió la federal con una decisión política y mete gendarmería, lo cual bloquea todo el acceso hasta de agua potable al indoamericano. La única respuesta fue en la línea de lo que planteó el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando les plantea, no, muchachos, no tomen, porque la gente honesta no toma, vénganse para Bolivia que le damos tierras. Los compañeros en indoamericano de nacionalidad boliviana lo que planteaban es, yo no me quiero ir, hace 15 años que estoy en la Argentina, tengo hijos acá, van a la escuela, lo que creo es que inversó en la problemática acá. No hubo ninguna clase de respuesta. Esto fue algo que se empezó a esbozar cuando, a través de punteros de la calaña de Pitu Salvatierra y demás, convocaban a los vecinos que tomaron en el Club Sacachispas y empezaban a esbozar a través de censos que se reproducían en el tiempo, porque hicieron varios, esto, ¿no? De, bueno, los que viven en las villas se les da materiales, lo cual es ridículo, como vos planteabas. Los que se quieren morir en su país le damos los pasajes. Aparte de desconocer una realidad como, a ver, no únicamente son bolivianos, son peruanos, que es a lo que apunta el gobierno de Macri, ¿no? O sea, desconocer totalmente la realidad nacional. Sí, no, y aparte respaldado, digo, la actitud y la táctica del gobierno nacional fue realmente brillante, se corrió, dejó desplegarse todo el fascismo de gobiernos de la ciudad. Y aparte, digo, el macrismo se respaldó en una expresión realmente candorosa de la clase media, que no se extinguió en el tiempo, sino que se sigue reproduciendo una y otra vez la xenofobia, por el cual ya no es la demanda legítima de vivienda de los compañeros, no obstante su nacionalidad, sino que es bolivianos que vienen acá a usurpar. Y se instaló eso, pero no es que se instaló en Caballito, se instaló en la Villa 20, por ejemplo, se instaló en Lugano, de Soldati, claro. Sí, la Villa 20 Lugano, donde se logró dividir no solamente a los compañeros de los barrios, sino a la misma, por ejemplo, colectividad boliviana. Pegó mucho, por ejemplo, el discurso de Evo Morales,
y fue realmente duro porque, nada, se tapó las muertes, se tapó los asesinatos. Perdón, es otra cosa que te quería preguntar y un poco para ir cerrando, ¿no? O sea, a 5 meses de la toma del Indoamericano no solamente no hubo un plan de vivienda, o sea, no el plan de vivienda, no estuvo el anuncio de la construcción del plan de vivienda, que incluso es un paso previo, pero tampoco, digamos, se avanzó en justicia para los compañeros que fueron asesinados en el parque. Entonces te quería preguntar, por un lado, cómo está ese tema, ¿no? Respecto de los asesinatos de los compañeros, y por otro lado, cómo la siguen hoy, a partir de ahora, digamos, las organizaciones y cooperativas de vivienda que están en este momento frente al IBC. No, lo que se refiere al juicio y castigo con respecto a la responsabilidad política, creo que la situación más emblemática es la persecución a los luchadores sociales, que se detonó post el Indoamericano. No solamente no se enjuició a ningún policía por los asesinatos, ni material, o sea, ni un juicio material ni intelectual, sino que a la vez se tapó totalmente a las familias de las víctimas. Ahí estamos viendo las imágenes justamente de la gendarmería en el Indoamericano, ¿no? Parecía una ciudad militarizada. Cuando estuvimos ahí nos daba esa sensación, sí. Parecía que estábamos en la guerra. A ver, nosotros dormíamos en el Indoamericano, cuando apareció gendarmería tardábamos 6 horas en entrar. Vos tenías lindando las vías que pasan la estación Ilia, a la cola de gente con ollas con comida, con agua potable, tratando de entrar y que te daban horas. Realmente se transformó en eso, en un campo de concentración. Yo realmente en lo personal nunca lo había vivido en esos términos. El nivel de marginación fue muy grande. De hecho, nosotros teníamos alrededor de 60 compañeros adentro, y por toda ración de comida diaria que daba el gobierno de la ciudad, que se resumía a 1 kilo de fideos, un paquete de fideos, una cajita de tuco y no sé, un par de cosas más. Porque aparte se habían dividido la responsabilidad. El gobierno nacional garantizaba gendarmería y el gobierno de la ciudad garantizaba agua potable, baños y comida. Los baños no se limpiaron una sola vez, los 4 químicos, sí, y el agua había 4 químicos. camiones. ¿Para cuántas familias? 1000 y pico, ¿no? 1500 familias, 4 baños químicos. Bueno, contanos, ¿cómo sigue entonces, te había cortado recién, el plan de lucha que ustedes están llevando adelante frente al IBC? Sí, lo que fue la Coordinadora por el Derecho a Vivir en la Ciudad, hoy Movimiento por la Vivienda, instaló el 5 de mayo un acampe frente al IBC, con la idea de un acampe indeterminado en el tiempo, en el cual, si bien hay una crítica y una búsqueda de empleo de reivindicaciones frente al gobierno, también hay una búsqueda de convocar a las organizaciones a que se sumen. Hoy por hoy lo integran numerosas organizaciones que están ahí anotadas, y además diversas cooperativas de vivienda que fueron parte de la formación y fundación del acampe, y a la vez otras que se fueron sumando en el correr de los días. Por último, contanos que estos 2 acampes simultáneos que se van a dar en Jefatura de Gobierno y en Espacio Público, ¿no? Sí. Con nosotros, el Movimiento Popular La Dignidad, con el MT de Aníbal Verón, empezamos a salir a disputar las políticas neoliberales. Creemos que es tiempo suficiente ya para haber dejado pasar, si bien hemos luchado y de diversas organizaciones de la izquierda hemos dado batalla al macrismo, se tiene que empezar a unificar la lucha del campo popular frente a toda política neoliberal, no solamente del macrismo, pero que hoy encarna como responsabilidad política en ellos. Entonces nosotros acampamos junto con esta otra organización frente a Espacio Público y frente a Jefatura de Gobierno, que si bien por un plan reivindicativo de puestos de trabajo para las cooperativas, apunta a la responsabilidad política frente a las políticas neoliberales de marginación y hacinamiento, y busca agrupar a los diversos reclamos que hoy por hoy se están dando, y apunta a nuclear una política de reivindicación y de interpelación que nuclea todo el campo popular, o al menos a un sector importante, en pos de una demanda superadora. Consideramos que hoy la mayor debilidad de la izquierda es la sectarización, consideramos que hoy es la fragmentación que existe. Entonces, sin vanguardismo, sin nada de eso, apuntamos a una lucha conjunta. Puntualmente en este caso, si bien vamos a poner una reivindicación de puesto de trabajo sumado al acampe del IBC por vivienda, apunta a una crítica y una interpelación a la responsabilidad política por las políticas neoliberales. Bueno, muchas gracias, Damián. Gracias. Vamos al corte y seguimos con la columna de CADEP de Derechos Humanos con el caso de Martín.